Muy buen día, chicos. Bienvenidos nuevamente. Vamos a empezar la segunda sesión en cuanto a la asignatura de Derecho Internacional Público. Antes de que se nos terminara el tiempo de la primera sesión, obviamente no sé si alguien tiene todavía dudas en ese aspecto. En este tiempo de receso, a algunos les estuve enviando mensaje de cuáles, o sea, haciendo obviamente hincapié de específicamente en la actividad número 4 de cuáles son los errores que normalmente que cometieron en esa investigación. Algunos, no a todos específicamente. Estuve checando, monitoreando específicamente pues los rasgos más representativos de cada actividad. Y hay muchas actividades, créanme, en internet hay mucha información y no puede ser posible que me pongan la misma información en cada una de sus actividades también, porque es lo que pasa realmente. Si uno le pregunta a otro, como ya me lo corroboraron en la primera sesión, porque así lo corroboraron en ese aspecto, de que se preguntan y obviamente en dónde encontraste eso, se pasan los links o se pasan la tarea o pasan directamente la información, que es lo que pasa si el que está haciendo la investigación, la actividad en este caso, está equivocada, su información es errónea, pues automáticamente los demás tienen la información errónea y es lo que normalmente pasó en esta cuestión. No generalizando, ojo, estuve checando algunos sí pusieron tres leyes, entonces los que encontraron, nombraron tres leyes, dos leyes, entonces si me dicen que no hay información en internet, sus compañeros que sí encontraron la información, pues entonces ¿de dónde la sacaron? Y de hecho son leyes que ni siquiera les mencioné. Si ellos con sus tres leyes y yo las otras tres leyes que les mencioné, ya tendrían seis leyes en ese aspecto. Pues información, créanme chicos, sí hay, simplemente eh, hay que leer un poquito más en ese aspecto. Mencionan artículos y en los artículos dice específicamente, y los cortan de tajo, muchas veces no tiene una secuencia lógica al cortar la información. Ahí se da cuenta uno que nada más simplemente copian y pegan. Les repito, no generalizando, hay quienes sí, obviamente se preocupan por entregar las cosas como son. Y les mencionaba, los que mencionan artículos simplemente mencionan el artículo y dicen, en esta ley se considera, etcétera, etcétera, pero nunca nombran cuál ley, simplemente nombran el artículo. Y no me dejarán mentir. Si alguien me dice que no, pues checamos ahorita mismo claro, porque tampoco no es la intención de estar pues exponiendo a nadie, no soy así, jamás les voy a mencionar un nombre en específico, algo para exponerlo, porque no es correcto en ese sentido, pero la evidencia pues obviamente se tiene en claro, o sea, la evidencia está ahí porque ustedes mismos pues obviamente cargan sus trabajos, yo por eso trabajos en cuestión fuera de claro, yo no pido, yo no solicito, porque todo obviamente tiene que tener una calificación, una ponderación para empezar, para que obviamente ustedes tengan un respaldo de qué se les está calificando y también tiene que haber una evidencia, obviamente que esté cargada en la plataforma. Así de cualquier modo, pues nosotros también tenemos evidencia de lo que ustedes entregan en determinado momento, lo que no entregan y ustedes también lo que se les está calificando. Entonces, pues la evidencia está directamente en Classroom. Aquí en este grupo no ha pasado hasta ahorita, pero hay en otros grupos, créanme, que me cargan la misma información, 2, 3, 4, 5 alumnos, y es muy fácil de detectarlo, chicos. Si ustedes creen, se engañan ustedes mismos al cargar la misma información de sus compañeros, pero es muy fácil detectar esa cuestión. Simplemente me lo entregan con portada igual, nada más simplemente le cambian el nombre y todo lo demás es exactamente lo mismo. Pues es muy fácil, les digo, es muy fácil detectar ese tipo de cuestión. Y lo que pues, no se comprende es, por ejemplo, una actividad que es algo muy rápido y muy sencillo, pues también quieran hacer ese tipo eh, pues de costumbre, más que nada entregar lo que muchos compañeros les comparten nada más, o el que ya entregó, pues obviamente se les comparten y ponen la misma información sin ni siquiera poner, en este caso, un resumen con sus propias palabras o un resumen de la información, en este caso, que ustedes encuentren muchas veces. Eh,
Les decía, aquí en la actividad simplemente es poner 5 cuestiones muy específicas, muy explícitas y muy directas. Mencionaban, de hecho les puse en los comentarios, lo que me estás mencionando son fuentes del derecho internacional público, son sujetos del derecho internacional público, los que tienen un 1, un 2, es porque nada más me mencionan dos leyes que se aplican internacionalmente como tal. Entonces, que obviamente forma parte del derecho internacional público. No, en este caso, algunos simplemente mencionan artículos, pero no mencionan las leyes, o simplemente mencionan otra cuestión, como les repito, como fuentes, eh, pero no mencionan las leyes en su debido momento tampoco. Es por eso la calificación de cada una, eh, obviamente, de sus actividades. Los que tienen ceros, pues obviamente que es muy repetitivo la información que en su momento cargaron a la plataforma con los demás que tienen cero también. Entonces no puede variar mucho esa condición. Les digo, sí hay compañeros de ustedes que sí encontraron leyes. Entonces, pues obviamente si ellos lo encontraron, quiere decir que pues obviamente sí existe. No les voy a poner una información tampoco que no sea fidedigna, no sea verídica, puesto que pues ya les mencioné por lo menos 3, les mencioné una, se las he venido mencionando, les mencioné 2, les mencioné 3. Otro compañero decía, es que pues entonces, ¿cuáles son? Y cuestiones como esas, y pues, es como le comenté en la antigua, en la sesión pasada, pues entonces no se les pueden dar las respuestas a todo, nada más para que simplemente ustedes lo pongan y lo carguen. También es cuestión de que investiguen algo. Aiton, ¿tienes algún comentario, Aiton? Sí, Aiton, ¿tienes algún comentario? Ok, creo que no nos escucha su compañero. Sí, chequen la actividad número 4 en ese aspecto. Váyanla checando porque les voy a poner comentarios específicamente en esa actividad. Eh, Obviamente no se les puede poner a cada alumno muchas veces la cuestión de comentarios en qué se están equivocando, en qué esto, porque pues nunca terminaríamos de calificar, chicos, muchas veces. O sea, no nada más son 10 alumnos, 20 alumnos, tengo grupos de 120 alumnos, 114 alumnos, entonces nosotros obviamente pues también tenemos que completar las calificaciones en tiempo y forma porque así no lo solicitan. Entonces, los que tuvieron dudas, los que me preguntaron en la primera sesión, les he estado enviando comentarios. Pero sí, o sea, como consejo, preocúpense por sus actividades y por sus tareas, en cuestión de que primero realicen, investiguen, independientemente de lo que los demás hagan. Ustedes carguen su propia información, porque si les digo, si la otra persona está errónea, automáticamente lo que carguen ustedes va a estar erróneo también, no va a ser lo correcto. Entonces, eso es lo que está normalmente pasando, lo que detecté específicamente con esta actividad. O sea, se pasaron la información, comentaron entre ustedes que pusiste, pues yo puse esto, yo voy a poner lo mismo, pero no quiere decir que esté correcto. Ojo con esa situación. Ok, dudas, comentarios, chicos. Entonces ya no va a recibir esta tarea, o sea, ya no va a dar chance de corregirla. Ojo, ojo, Jesús, porque tú eres de los que, bueno, se transgrede la información. Por eso les digo, escuchen bien, como se lo comenté a Daniel. Daniel me hizo la misma pregunta que tú. Les dije, ustedes lo pueden cargar, simplemente pónganme el motivo de la entrega extemporánea para yo considerarlo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, Jesús? En ningún Sí, momento pero les pues dije que no pregunto la encarguen. porque le preguntaron y había dicho que ya No, no recibía. no, en ningún momento dije que no. Siempre les he dicho a los que entregaron, primero a los que entregaron, obviamente su tarea muy extemporáneamente, en consideración a la actividad número 1, la actividad número 2, la actividad número 3, la actividad todavía número 4, les dije,
A algunos les estoy poniendo en esa cuestión, obviamente por el desfaso del tiempo, que me pongan el motivo del por qué no están, la entrega tardía, muy tardía, les estoy poniendo de hecho a esa cuestión, muy extemporánea, y les estoy poniendo la fecha en que se publicó la actividad, ¿sí? En ningún momento les estoy diciendo no la entreguen ni no la carguen. De hecho, te reitero, tu compañero me preguntó, Daniel, la misma cuestión, la misma interrogante que tú. Le dije, cárgala, nada más simplemente ponme el motivo, en este caso, por qué la entrega extemporánea para yo considerarlo. Pero en ningún motivo, de hecho, no soy así. Han entregado en otras materias también que les he impartido tareas, muchas veces hasta el mero día que estoy cerrando calificaciones, y obviamente pues, checando el motivo también y uno apoyándolos en ese aspecto porque sí se realiza, no regalándoles calificación, créanme que eso sí no voy a hacer, no se va a regalar la calificación, pero obviamente sí tiene que ver responsabilidad de ustedes e iniciativa también en ese aspecto. Si ustedes tienen la iniciativa de entregar los trabajos, a lo mejor fue por causa de salud, otras cuestiones, pues obviamente yo siempre lo he considerado también en ese aspecto. Entonces, ¿estamos de acuerdo, Jesús? Para que no haya no se haya una transgresión de información. No, bueno, a lo mejor no me entendió, pero a lo que voy es de que yo a esa tarea ya la entregué, ya me la calificó, me puso 0. Ajá. Lo que pregunto es de que si no nos va a dar chance a los que ya calificó y no estamos conformes con la calificación, de que si no nos va a dar chance de entregarlo otra vez. O sea, esa es mi pregunta. Ok, les comenté también, específicamente les voy a poner un comentario ahí y lo voy a considerar a los que ya lo entregaron y la entregaron errónea. También se los dije en la primera sesión. Y si no pone ningún comentario, entonces quiere decir que no nos va a aceptar el trabajo o Porque se lo ahí va a poner a todos o en solo a tu caso muy algunos. específico, tú tienes que eliminar la tarea y cargarla nuevamente, ¿sí? Entonces ya lo van a cargar por lo menos con 3, o sea, por mínimo ya van a tener un 3, porque ya les dije 3 leyes, al menos que pues, obviamente se les hayan olvidado, pero ya les dije 3 leyes que puedan cargar en su debido momento. Los que, obvio, vamos a hacer esto y en esa cuestión, no sé si estén de acuerdo, los que ya entregaron sus tareas. Hay unos que sí tienen un 3, hay unos que tienen un 4 y lo entregaron pues obviamente en tiempo y en forma. Pues entonces, cárguenla de nuevo los que tengan errónea la información. No sé qué opinen los demás en ese aspecto. Porque sí hay compañeros que sí tienen, sí encontraron información, créanme, ¿eh? Bueno, ya como último, ya que le entregamos la tarea corregida y todo, Uh -huh. para especificar, ¿va a querer que hagamos o sea, hagamos amplio el trabajo, nomás lo que pide, para que no se ande corrigiendo después de que sí, luego de que no? O Ok, sea, nomás si pide 5 leyes, ponemos las 5 leyes, o quiere una ley y digamos de qué trata, y luego otra ley y otra vez de qué trata. ok. Pero yo tengo una pregunta A ver, antes de responder esta mande pregunta. Carla, mande Carla. ¿Cuántos son los exámenes? ¿No es el miércoles? El miércoles tenemos examen. Ok, entonces pues yo supongo que para los trabajos de ahorita, de hoy a miércoles, Así es. pues ya sea uno o dos, yo creo que está bien que sean amplios, ¿no? O sea, nosotros podemos creer cuál sea la mayor información que puede responder la pregunta o que está haciendo. Pues ya el miércoles es examen y no creo que, oye, nos vaya a encargar como 5 trabajos, o sí. Ok, de hecho, respondiendo a lo que dice su compañera Carla, les comenté la semana pasada, los que se conectaron el miércoles, dije, no, no les cargué, en este caso no les cargué alguna tarea por la cuestión que se está padeciendo. No les voy a cargar tarea, les dije, obviamente pues ya se quedan 2 tareas y 4 actividades. El miércoles les dije, les voy a cargar la última actividad para dar oportunidad a los que estén atrasados todavía se pongan al corriente en esa cuestión. No les voy a cargar tarea en este caso, simplemente vamos a esperar, vamos a cumplir las sesiones como tales, la información que nos falta de ver y también
El día miércoles, pues es la aplicación del examen más tarde, si en la misma tarde o más noche nada más. Respondiendo directamente a tu pregunta, Carla. Muy bien. Bueno, a mí no me respondió la pregunta, o sea, no me Sí, dijo no, si sí quiere mucho texto o no quiere mucho texto, o sea, para especificar. Ok, chicos, ¿alguien me puede corroborar lo que les he dicho de las actividades específicamente, cómo deben de ser entregadas? Solo hay que Ya, poner hágalo el nombre más de las breve leyes posible. y ya. O sea, ley de esto, ley de lo otro y ya. Nada más, ¿verdad? Entonces, las Sí, sí, actividades Ni porque portada, ni foto, ni nada de introducción, nada. Nomás las 5 leyes y ya. es sí, correcto, porque esa actividad. es correcto. ¿Ya te respondieron tus compañeras, Jesús? Sí, Sí, porque pues, obviamente no puedo creer que pues, a lo mejor 10, 20, 30 entiendan, 2 no, o sea, ya es transgresión, por eso Maestro, esa cuestión. Mándeme. ¿de qué va a tratar la clase hoy? Sí, es lo que vamos para allá, nada más que había muchas inconformidades respecto a esa situación. Nos desviamos un poquito de ese tema, pero es importante dejar las cosas en claro, porque qué es lo que pasa, que al finalizar, dicen, ¿y por qué? Por lo regular la palabra es muy épica, ¿y por qué me reprobó? No, o sea, simplemente, obviamente tienen la ponderación, ustedes pueden ir sacando, obviamente, cómo van en base a lo que ya se les ha calificado y obviamente como ustedes deben de tener en consideración su asistencia también, su participación, la conducta, y obviamente los porcentajes que van obteniendo de cada una de las investigaciones y tareas. Sí, Ángel, ¿tienes alguna duda, Ángel? Profe, recuerda que usted me dijo que según ya no había fallas técnicas aquí en Nuevo Laredo, Ajá. que desde miércoles, bueno, ya otra vez se volvieron a ir la luz aquí en diferentes puntos de la ciudad y varios compañeros no entraron por lo mismo. Ok, sí, sí, no te preocupes. De hecho, yo les dije, simplemente pueden ver los videos, enviar evidencia y se les apoya en ese aspecto a la asistencia. No hay ningún inconveniente en ese aspecto. Pero, por ejemplo, esta actividad, específicamente en la actividad número 4, se las cargué el miércoles. O sea, tuvieron miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, casi una semana para realizarla. ¿Sí? O sea, les puse Ujú. como fecha el viernes, pero muchos me la están entregando apenas hasta el día de hoy. O sea, es para una actividad de 10 minutos, 5 días, eso es lo que yo les pongo, nada más pónganme ahí el motivo, cuál es la razón. Es simplemente lo que les estoy pidiendo, para obviamente estar monitoreando ese aspecto y poderlos apoyar en su debido momento. Ok, muy bien. Sí, y también lo de lo de las sesiones no las he podido ver porque no sé si sepa también aquí en la ciudad y si está teniendo problemas de conexión. No cargan ni páginas de internet, ni YouTube, ni muchas redes sociales, por eso no he podido ver las sesiones. Estamos teniendo un problema con Easy. A ver si alguien de aquí tenga Easy que pueda decir lo mismo. Pero ya he ido a diferentes partes como por decir, con mis abuelos y mis abuelos tienen Easy, también está fallando. Ok, No sé. Sí, Ujú. está fallando y se me mandaron recado. Profe, Si está quieres, te fallando puedo y mandar señal. para que lo vea. No hay nada de señal en esa compañía de internet. Mm, ok, chicos. Bueno, en determinado momento, pues no afecta mucho mientras cumplan con todo lo demás. Pues, obviamente y estén conectados también a las sesiones, pues no les afecta en su debido momento esa cuestión. No hay ningún inconveniente. ok, está bien, profe. Gracias. Que les voy a compartir pantalla. Espero ahora sí que haya quedado claro en cuestión de la actividad número 4, que es en la que tuvieron dudas, y cómo se deben de estar entregando todas las actividades. Ya sus propios compañeros respondieron también pues, las dudas de sus otros propios compañeros. Ok, dentro de esta cuestión del derecho, pues obviamente estábamos viendo varias teorías. Vimos y comentamos la teoría pura del derecho de Hans Kelsen también, a qué se refería. Estábamos viendo la cuestión de los estados soberanos. También nos decía que Alfred Beldrops, cómo lo considera en su debido momento, que es un estado soberano y cómo se considera como
en este caso, cómo lo considera la comunidad, una comunidad de humanos perfectos y permanentes en base a leyes que regulen precisamente esa situación. Y vimos diferentes tipos de definiciones en cuanto a la comunidad humana perfecta que nos comparte Veldros, y también lo que comparte él como una comunidad permanente. ¿A qué se refiere en esta cuestión? Pues que es capaz de sobrevivir a cambios políticos, golpes de Estado, revoluciones, etcétera, y nos dice que el Estado permanece aunque se modifique su forma de gobierno. En la cuestión de autogobierno, nos dice que el Estado es capaz de elegir por sí mismo su forma de gobierno sin la intervención de terceros en sus asuntos internos también. Tenemos la cuestión de independencia, pues obviamente los estados deben de ser libres y soberanos para decidir su política exterior de forma autónoma, sin interferencia de algunos terceros. En este caso, pues obviamente esta cuestión de independencia se puede transgredir en la cuestión de la globalización, en la cuestión de los tratados internacionales, que es lo que pasa en su debido momento, modifican, en este caso, su política exterior y que vaya de acuerdo si pertenecen a un tipo de comunidad, por ejemplo, la comunidad europea. Obviamente, los países que pertenecen a la comunidad europea, pues en su debido momento han modificado sus políticas exterior, no contemplando lo que quieran internamente, sino lo que les beneficie globalmente y lo que les llegue a beneficiar en este caso a todos los países que congregan en dicha comunidad europea. Entonces, en su momento también es autónomo, no se impone, y nos dice sin estar sometido a la voluntad de terceros estados, y esto con apego a las normas del derecho internacional público como tal. ¿A qué nos referimos con ordenamiento jurídico? Nos dice que el Estado debe imponer un ordenamiento jurídico interior que debe ser acatado, y en caso de infringirse, el infractor será sancionado. Sabemos que en determinado momento hay derechos, hay leyes que se tienen que cumplir como tal. Cada país tiene obviamente sus leyes internas, y en determinado momento puede o no ser partícipe de leyes internacionales, porque obviamente hay leyes internacionales como tal, que obviamente regula el derecho internacional público, y obviamente tiene que poner de antemano primero una ley interior, y en determinado momento si conjuga con obviamente las leyes internacionales, pues perfecto. Si no, también existen leyes internacionales, y si el Estado o el país es partícipe de esas mismas leyes y en su caso se infraccionan, pues obviamente serán sancionados. Por ejemplo, la ley de derechos humanos, si obviamente si se demuestra que se está infringiendo esa ley, que es obviamente regulada, pues partícipe del derecho internacional público. Si un país obviamente viola los derechos humanos de alguna persona, pues obviamente está sancionado. Son cuestiones legales que la ONU en su debido momento regula. Otros órganos también, como lo hemos estado viendo, la ley de comercio internacional también, obviamente, pues está regulada en determinado momento por la Organización Mundial del Comercio. ¿Y qué es lo que pasa en esa situación? Si se firma algún tratado y si alguno de los países no respeta las normativas que están dictadas en el mismo tratado, pues obviamente esta cuestión será sancionado también. Entonces, por eso dicen, hay infractores, obviamente si se cometen alguna actividad ilícita, pues en su momento, pues obviamente tiene sus consecuencias como tales. Existen relaciones internacionales, nos dice, los estados deberán tener órganos de representación hacia el exterior, dice, los cuales dirigirán las relaciones internacionales de este con otros estados, con apego a los principios del derecho internacional público. Todos los países tienen representaciones, tienen secretarías, y aparte, pues obviamente tienen órganos que los representan internacionalmente. En las cuestiones de México, pues tenemos la Secretaría de Economía, la Secretaría de Relaciones Exteriores también, que son las que se encargan de cualquier negociación, especificadamente en la materia que obviamente sea su rubro.
por ejemplo, en la cuestión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que se renovó precisamente el año pasado, pues obviamente la Secretaría de Relaciones Exteriores fue la que tuvo, en este caso, la responsabilidad de llevar a buenos términos la negociación. En el sexenio de Enrique Peña Nieto, pues obviamente no se llegaron a buenos términos de la negociación, por eso no se firmó en ese sexenio. Entró López Obrador, obviamente cambió los representantes, las cancillerías, etcétera, etcétera, y específicamente en la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues obviamente puso a una persona encargada directamente de la negociación para el Tratado de Libre Comercio, y pues obviamente se llegó a buenos términos, se negoció, estuvieron de acuerdo en las negociaciones y se ratificó el tratado como tal. Es el mismo tratado, simplemente años tras años, pues ha venido cambiando su nombre, su denominación, pero en sí es el mismo tratado que se firmó desde 1994 con Carlos Salinas de Gortari. Entonces, cada país obviamente tiene órganos de representación hacia el exterior. También nos marca alguna otra denominación, que es el territorio, que nos dice que todo Estado soberano ejercerá su ordenamiento jurídico dentro del ámbito espacial que le corresponda, el cual debe estar indiscutido, aunque no esté bien determinado. Entonces, dice aquí una cuestión importante, debe estar indiscutido, o sea, no debe de haber dudas, no debe tratarse a discusiones. ¿Por qué? Porque obviamente sabemos que de antemano tenemos fronteras, tenemos límites territoriales de cada uno de los estados, de los países, obviamente, y hay muchos que la mayoría pues son de antaño, son tratados muy viejos donde quedaron estimados pues obviamente su territorio, sus fronteras. Si no queda muy establecida esa situación, puede pasar lo que pasó con México y Guatemala. ¿Alguien sabe qué hecho se suscitó específicamente con el país de México y Guatemala en la cuestión de la zona fronteriza, de sus limitantes? ¿Alguien tiene noción de esa situación? ¿Escuchó algo en su debido momento, chicos? ¿Nadie tiene ninguna información respecto a ese tema? Lo que pasó con México y Guatemala. No, profe. ¿No? ¿Nadie? No, profe. Ok, bueno, es importante que también participen, no nada más en la cuestión de aclaraciones, si lo dejo específicamente. Los que participan se los agradezco porque pues obviamente definen dudas, los que pregunten por dudas también en cuanto a relación de los temas que estamos viendo. Hay una situación muy específica en cuanto a los límites territoriales de México y Guatemala. Obviamente sabemos de antemano que lo divide también una parte pues por medio de un río, una creciente. Entonces cuando hubo pues, lluvias, obviamente incrementa el cauce, modifica el cauce del río, incrementa el nivel también. Entonces, cuando bajó, obviamente el río es el límite de la frontera. Entonces, los campesinos pues se dieron cuenta que tenían menos terreno, menos hectáreas, y pues, está estipulado que lo que marca la división es el río. Si el río en determinado momento se mueve hacia un lado, hacia el territorio mexicano, hacia el territorio guatemalteco, pues obviamente en esta parte específicamente, digamos que comió terreno mexicano, o sea, comió terreno, abarcó más, obviamente terreno hacia la parte mexicana, acrecentando hectáreas a favor de Guatemala. Eso es lo que pasó. Porque en su momento se citó que era pues una frontera natural, el río, pero no marcaron pues dónde empieza el territorio de un país, dónde termina el otro. Entonces, esa fue la cuestión de que no tuvieron cuidado, pues marcar con boyas o marcar con durmientes específicamente enterrados,
porque pues el río puede cambiar en su momento por crecientes su cauce natural. ¿Qué pasa si hubiera ido a la parte de Guatemala más a favor de México? En este caso fue más a favor de Guatemala, y pues México no puede alegar ninguna situación. O sea, Guatemala se adjudicó hectáreas pacíficamente porque así lo determina su división, así el tratado en cuestión de división política, pues así lo determinó. No importa, en este caso, si no hubiera ningún durmiente ni nada. Entonces ahí deben de ser muy específicos. Por eso dice esta cuestión de denominación debe de estar indiscutido. Ahí sí se discute porque en determinado momento ninguno de los dos países se preocupó por poner una marca regulatoria en donde era un terreno de ellos y un terreno obviamente de nuestro vecino. Entonces lo que le recomiendan, le recomendaron a México, cosa que todavía no se ha modificado y no se han establecido, es que se pongan marcas para que digan, ok, a partir a lo mejor de a cómo está ahorita, de la mitad del río hacia territorio mexicano, de la mitad del río hacia territorio guatemalteco, a mitad se ponen marcas. No importa si el río tiene creciente, se mueve hacia un lado o hacia el otro, pero obviamente ya están las marcas bien establecidas como tal y no va a interrumpir o no va en determinado momento perder o dar a ganar territorio de un lado o hacia otro. Entonces fue una cuestión pacífica que Guatemala pues obviamente se adjudicó hectáreas hacia su propio territorio. Ok, en cuanto a esto, no sé si tengan alguna duda, algún comentario, chicos. Ninguna. Ok, muchas gracias. Que también tenemos, como tenemos obviamente en la cuestión del derecho internacional, sabemos que tenemos fuentes, que tenemos sujetos, existen sujetos atípicos. Dice, uno de los cambios más radicales en cuanto al derecho internacional público es la plena ampliación de su esfera de aplicación a otros sujetos que se apartan del modelo del Estado. Dice, hay estados obviamente con su subjetividad jurídica internacional. Dice, en los estados compuestos obviamente hay federaciones, hay confederaciones, y dice que solo el conjunto estatal como tal es sujeto de derecho internacional. Así, en nuestro sistema jurídico corresponde a la federación el ejercicio de las facultades en materia internacional, obligando con la realización de las mismas a todo el Estado mexicano. Obviamente tenemos en determinado momento, y lo hemos platicado anteriormente en otras sesiones, que México está conformado por estados libres y soberanos, que en determinado momento pueden tener algún tratado internacional como tal, en este caso pues con algún otro país, no necesariamente, a lo mejor México no tiene tratado comercial, por poner un ejemplo, a lo mejor con Singapur. México como país no lo tiene, pero a lo mejor dice Tamaulipas, a mí me conviene tener un tratado de libre comercio, un acuerdo comercial con Singapur. Lo puede establecer, se puede firmar en ese aspecto. ¿Hay alguna duda, chicos? No, profe. Sí, adelante. No, dije que no. Ah, ok. No, pues levantaron la mano, tiene la mano levantada Ángel, y Aiton también la había levantado. Más que nada por eso les pregunto. Ok, profe. Profe, no, dejé la mano así porque le había dicho lo de la luz. Ah, ok, está bien, no te preocupes. Ok, entonces les comentaba, chicos, en la cuestión de esa de subjetividad, obviamente no necesariamente el país tiene que tener algún tratado, los estados, obviamente en la cuestión de México, en la cuestión de los Estados Unidos. Sí, adelante. Entonces los estados también tienen la libertad de ejercer esa iniciativa, un tratado internacional como tal. Adelante, adelante. Sí, Aiton, no te escuchamos.
Te escuchamos muy intermitente, Ayrton. A lo mejor su micrófono no sirve. Sí, es lo más probable. Entonces, nada más interviene en ratos y se vuelve a ir en esa cuestión. Sí está conectado, pero no puede, no lo podemos alcanzar a escuchar nada más en partes. Bueno, entonces continuamos, chicos. Les decía, o sea, en dado caso, Nuevo León puede celebrar algún tratado internacional, Tamaulipas, Veracruz, y obviamente adquieren esa subjetividad jurídica internacional. En debido momento, si llegan a infringir algún tipo de ley, pues se le condena a una sanción específicamente al Estado. No tiene nada que ver la totalidad del país como tal, porque en determinado momento a lo mejor, pues México, los otros estados no tienen, en este caso, incoherencia en esa situación viable. Entonces, a eso se refiere que hay estados con su subjetividad jurídica internacional. De hecho, vimos ejemplos de esa situación también anteriormente. También existen estados con capacidad de obrar limitadamente. Nos dice que son los estados que gozaban de plena subjetividad jurídica internacional y su comportamiento se rige por las normas internacionales, dice, en cuestión del derecho internacional, y no gozan de una capacidad total de obrar, sino que está limitada por un tipo de tratado internacional. En su debido momento, pues obviamente tenemos a lo mejor un Estado negocia un acuerdo, un tratado, tiene subjetividad jurídica, pero el mismo tratado le limita obviamente a otras cuestiones del ámbito del derecho internacional, pero debe estar especificado en dicho tratado también. Es como, por ejemplo, en determinado momento que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en una cláusula está estipulado que el primer beneficiario, a lo mejor, de los productos mexicanos sea Estados Unidos. Entonces, ahí está limitando esa cuestión. Al menos que Estados Unidos diga lo contrario, pues obviamente México en su debido momento, lo que no le compre Estados Unidos lo puede negociar con otro país, porque a lo mejor no está estipulado o no lo sabemos específicamente porque muchas veces no se da a la luz pública esa cuestión de dar a conocer cuáles son las normas y generalidades de cada uno de los tratados, pero pues en su debido momento a lo mejor se utiliza como una costumbre jurisdiccional y es lo que pasa específicamente en esa situación. Ok, se nos va a terminar el tiempo de esta segunda sesión, chicos. Nos vemos en un ratito más. Estén pendientes de su claro para cualquier duda o comentario. Gracias, chicos. Nos vemos en unos minutos. Sí, profe, le voy a mandar mensaje ahorita por privado. Ok, Daniel, sí, está bien. Gracias. Gracias a ti. Nos vemos en unos minutos, chicos. Estén pendientes de su link, por favor.